tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a la primera emisión de Direct Fútbol Femenino. El día de hoy no me encuentro sola, sino acompañada de un excelente elemento en el fútbol femenino y hablamos de Fernanda Vázquez. Yo soy Emilia Isaca y estoy encargada de hacerle esta maravillosa entrevista que no solo va ligado al ámbito profesional, sino en realidad al ámbito más personal, a conocer más a profundidad a Fernanda Vázquez, que como sabemos ha logrado muchas cosas, ha dejado también el nombre del fútbol femenino en alto y también del Ecuador, del país entero. Y vamos a conocer cómo le costó en realidad, porque sabemos perfectamente que todo triunfo tiene su esfuerzo, su perseverancia y su constancia. Entonces vamos a exponer en realidad todo lo que pasó y realizó en ese transcurso del camino que sin duda no fue nada fácil. Fernanda, muy buenas noches, bienvenida a Direct y de verdad muchísimas gracias por la apertura. Bueno, no, primero gracias a ti, Noemí, por esta entrevista, gracias a Direct Fútbol, y me encanta el tema porque es cierto, para llegar a una meta, un objetivo, tienes que pasar por muchas cosas, tienes que fallar, muchas veces quieres renunciar porque a veces el camino también se torna duro, pero es en esa perseverancia donde realmente está ese valor para poder llegar a las metas. Entonces creo que es importante también compartirlo porque a todos nos va a pasar lo mismo. Pero vamos, antes de empezar con la entrevista, a explicar y a presentarla más a Fernanda. Fernanda, como futbolista, los logros más importantes que ha obtenido es que fue seleccionada del Ecuador, fue la primera jugadora en ser contratada por un equipo europeo en Suiza, primera y única mujer futbolista embajadora de Nike en Ecuador hasta el momento, y también primera mujer ecuatoriana en tener un gol elegido como uno de los 5 mejores goles de la semana dentro de los canales nacionales. Con respecto a la forma, bueno, en lo dirigencial, fundadora del Club Ñañas, actual vicecampeón del país y representante del Ecuador en la Copa Libertadores 2019, Club Ñañas es el primer equipo en ser legalmente afiliado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es el principal promotor del Día Nacional del Fútbol Femenino del Ecuador. También es fue la primera transmisión en vivo por televisión de un partido de fútbol femenino. Es consultora del MIES para la formación de jugadoras en el programa de los Juegos Limpios. Mejor dirigencia de la Superliga Femenina 2020, es también y fue elegida por el gobierno francés como un personality a venir. Es elegida por la Federación Alemana de Fútbol como una de las 21 líderes en el fútbol. Ajá. Creadora de la campaña Yo Pateo como niña, con más de 173 charlas dictadas, más de 20,000 asistentes. Y por último, es miembro permanente del Consejo Consultivo del Ministerio del Deporte. Una amplia presentación que tenemos de Fernanda Vázquez y que vamos a hablar mucho más de ella en el transcurso de esta entrevista. Fernanda, coméntenos un poco. Vamos a empezar, obviamente, por la etapa más linda de nosotros, que es la niñez. Comencemos por la niñez. Usted empezó a practicar este deporte del fútbol, el fútbol, porque en realidad el deporte lo empezó con otras disciplinas, pero el fútbol lo empezó a los 11 años. Tengo entendido que tal vez al principio le costaba un poco el que sea aceptado, pero luego aceptaron sus sueños. Coméntenos un poco sobre su niñez y sobre la etapa en el fútbol, Fernanda. Sí, Noemi, bueno, desde muy pequeña me gustaron mucho los deportes, vengo de una familia de deportistas, mi papá y mi mamá juegan tenis y son hinchas del fútbol, de la selección. Igual yo desde muy pequeña iba a los estadios a ver los partidos del fútbol masculino y, y siempre recuerdo desde muy pequeña, desde los recreos. Yo pasaba la mitad del recreo, a veces el primer break, con mis amigas haciendo coreografías, bailes, y luego pasaba el lunch, que era el recreo más largo en un partido de fútbol, para que me yo llevaba mi balón de fútbol, entonces era la dueña del balón, y así la jugaba. capitana. Siempre el dueño del balón es el capitán, pues, obvio. Entonces, claro, entonces, eso era lo que a mí me gustaba. Tuve este reto de entrar en la gimnasia rítmica
y me fue muy bien. Llegué a quedar campeona nacional en varias ocasiones y es más, mis papás creían que hacia eso iba mi carrera deportiva. Tanto es así que, bueno, me consiguieron una entrenadora espectacular, segunda a nivel mundial, era una rusa, y que yo entrenaba con ella 4 o 5 horas al día. Entonces ya estaba encaminada hacia eso, pero me enamoré del fútbol por esas emociones que se transmiten, ese juego en equipo, el no saber qué va a pasar en el siguiente minuto. Me gustaba el que haya esta cierta incertidumbre dentro del deporte que a veces en la gimnasia rítmica no había, porque todo tenía que ser perfecto, en el momento perfecto, el peinado perfecto, la posición perfecta, el tiempo, todo era perfecto. Entonces era tener que entrenar la misma rutina todos los días. Nunca he sido una persona muy de rutinas, me gustan los cambios, me gusta el tener que resolver problemas, el tener las cosas diferentes, que eso sucede en otros deportes, sucede específicamente en el fútbol. Entonces, yo venía de la disciplina de la gimnasia rítmica cuando decidí entrar en el fútbol y para esto quisiera agradecer también a mis papás y a mi familia que siempre me han apoyado porque eh, imagínate que una niña de sus 11 años que decida cambiar de disciplina cuando los papás también han invertido bastante en esa carrera deportiva. La gimnasia rítmica es un deporte que tiene una vida muy corta. Entonces, a los pocos años tú dejas de tener esa elasticidad y por lo tanto se acaba ese deporte para la jugadora, o digamos en este caso para la gimnasta. Entonces, yo incluso tenía un plan para ir a estudiar en Estados Unidos, estábamos viendo esas becas, etcétera. Em, pero sí, me apoyaron. Creo que inicialmente tampoco creían que yo lo iba a hacer. Entonces decían como, bueno, es una niña, a los 3 días va a regresar a la gimnasia rítmica y se va a aburrir del fútbol. Llegué, mi primer entrenamiento y era malísima, a pesar de que yo jugaba fútbol con mis amigos, sí, poco, ¿no? Poco en esa época, luego comencé a jugar más, pero, ¿Su primer equipo cuál era, Fernanda? perdón, ¿Su primer equipo cuál fue? el colegio. Colegio, ok. El colegio, pero lo interesante es que no entré en la selección del colegio, que todo el mundo entraba. Yo no entré porque era malísima. Entonces, claro, y aparte ya habían pasado las inscripciones. Entonces, las inscripciones, las primeras 40 chicas había cupo para 40. Entonces, las primeras 40 chicas entraron. Y luego tenías que ser realmente buena para entrar como un cupo extra. Pero yo no era realmente buena. Es más, yo no sabía ni siquiera ¿De qué patear un balón posición? para que se levante por encima de la barrera. Entonces yo no sabía que esa era una de las pruebas que nos hacían. Entonces, claro, ahí tuve que entrenar, tuve el apoyo de mi mamá que se quedaba pacientemente viéndome patear balones todas las tardes hasta que se iba la luz del sol porque yo no paraba. Y he sido también un poco competitiva y quisiera compartirles también algo que no suelo contar. En realidad, creo que no le he contado nunca en una entrevista. Y pero es algo que marca también mucho de ese espíritu con el que he crecido. Em, Recuerdo que con mi papá hacíamos carreras entre mis hermanas y yo de velocidad. Estábamos en una parte de la casa que habíamos hecho una ampliación de la casa, entonces no había ningún mueble y podíamos correr de un lado de la pared al otro lado de la pared. Y mi papá nunca nos ha dejado ganar. O sea, mi papá siempre ha sido súper sincero. Es más, si es que yo le he entregado un dibujo y yo le he dicho, papi, ¿te gusta lo que dibujé? No, la verdad es que no me gusta, está mal, lo puedes hacer mejor. O cuando realmente he ganado ha sido porque me lo he ganado. Entonces, yo agradezco esa sinceridad porque a veces también desde muy pequeños a los niños, a las niñas, todo les dicen que está perfecto y salen al mundo real y se dan contra la pared en el momento en el que no todo es perfecto, no son los mejores para todos, porque ninguno de nosotros somos los mejores para todo. Entonces, bueno, en esta ocasión hacíamos las carreras y mi papi siempre nos ganaba, por supuesto. Entonces, yo de haber tenido unos 7, 8 años, no más. Y mi papi estaba hablando con mi mami y yo le noté distraído. Entonces dije, 1, 2, 3 y salí corriendo. Entonces mi papi me sigue corriendo y yo ya vi que me iba a alcanzar y veía la pared que estaba al frente y dije, no, si es que yo freno, reduzco la velocidad, me va a ganar. Entonces seguí corriendo sin parar nunca.
y me di de frente contra la pared y me rompí la muñeca, porque nunca frené. Entonces, claro, eso es algo que siempre recordamos en la familia porque eso también dice mucho de esa deportista que era desde chiquita, de no darme por vencida a pesar de que no te salga algo y a pesar de ver un muro al frente, literalmente un muro, correr contra el muro. Entonces, sí, eso también me pasó en mi primera vez en el fútbol y por eso luego el gol que anoté en el 2018 en la final contra Unión Española fue tan importante, porque ahí pude ver que eso, que inicialmente era mi mayor defecto dentro del fútbol, se convirtió en mi mayor fortaleza, pero por la cantidad de entrenamiento que tuve alrededor de ese movimiento específico de patear de un tiro de lejos. Muy aparte de la selección del colegio, ¿qué otra selección, ¿en qué otra selección ha participado Fernanda Vázquez? Eh, bueno, fui capitana en la selección de Pichincha, estuve también en la selección del Ecuador, fui la primera jugadora becada por fútbol femenino en la Universidad de San Francisco, ayudé con la fundación del equipo de la San Francisco que ahora juegan con el nombre de Dragonas en el Independiente del Valle. Em, y, y sí, en realidad me ha gustado ser parte de los equipos, fue toda mi niñez en el colegio, jugaba también en ligas barriales. Um, de ahí fue en la selección de Pichincha, selección del Ecuador, y de ahí toda mi universidad estuve en la San Francisco hasta que ya empecé con Ñañez. ¿Y siempre ha sido la misma posición, Fernanda Vázquez? No, no, en realidad yo empecé como back central. Había este tema de decir, si es que eras alta, te ponía, mi entrenadora por lo menos creía, entonces que eras alta, back central. Entonces yo ni siquiera tuve la oportunidad de probar ningún otro puesto porque, a ver, con mis amigos, a mí me gustaba jugar de delantera. Y a quién no le gusta meter los goles, ¿no? Entonces yo jugaba de back central y para mí fue muy nuevo. El momento en el que me aceptaron el equipo, y eso también agradezco mucho a mis papás, mi papá ha estado presente en todos mis partidos. Y en mi primer partido que yo jugaba con la sub-18, y estaba súper asustada, y al ser back central yo tenía que básicamente mandar la línea defensiva y el tema del offside. Y yo todavía no entendía bien eso. Yo de chiquita, yo tenía unos 12 años en ese momento. Entonces, mi papá disimuladamente en la tribuna, él separaba la altura que yo tenía que estar como jugadora de back central. Entonces, yo le iba siguiendo de reojo. Como la guía. Sí. Sí, entonces sí, jugué de back central, en la selección también fui back central. Luego recién en Ñañas, te hablo del 2016, o sea, ya después de haber jugado, ¿cuántos años será? Unos 12 años tal vez de fútbol. Jugué por primera vez de 5. Siempre me ha gustado correr, o sea, me encanta el ejercicio físico, el estar en las jugadas, el acompañar, el ser esa obrera en la cancha que es la jugadora 5, ¿no? Que ayuda en la parte defensiva, que ayuda en la parte ofensiva, que no necesariamente es la más visible, porque usualmente las personas más visibles, las jugadoras son las que meten el gol o las que atajan el gol. Pero, pero sí, entonces así es como terminé jugando ya de 5 todo el tiempo que estaba en Ñañez. ¿Y qué se sintió haber sido la seleccionada del Ecuador, Fernanda? Bueno, mi primera selección fue tal vez de los momentos más bonitos que he tenido en mi vida, el cantar el himno. Recuerdo que tenía tanta emoción que tenía un nudo en la garganta que no me permitía ni siquiera cantar. em, pero era tan bonito estar en otro país, ponerte tu camiseta amarilla del Ecuador, representarlo, saber que había sido elegida entre cientos de mujeres. em, y que estaba representándoles a todas ellas, y no solamente a las futbolistas de ahora, sino a las futuras generaciones y a las anteriores también. Entonces, escuchar tu himno nacional en otro país es de las cosas más bonitas que puede haber y de esas experiencias que no te las quita nadie. Eso de seguro
como lo dices, no te lo quita nadie en realidad, pero también hay momentos muy buenos en la vida, pero también hay momentos amargos, y más que todo en el fútbol femenino sabemos perfectamente que también se presenta un poco el tema del machismo. ¿Algún momento Fernanda Vázquez presenció este tema del machismo? Sí, varias veces. Em, pero te digo algo que me ayudó mucho a mí y es que yo no lo viví dentro de mi casa. Yo nunca tuve un papá, una mamá que me diga ese típico, por ser mujercita, tú no puedes llegar a la cima del árbol o tú no puedes montar la bicicleta porque te vayas a caer. No, a mí siempre me decían, anda lo más rápido que puedas y si te caes te levantas. Y estoy aquí para apoyarte. Quiero que seas la mejor y te voy a estar apoyando y en el deporte que quieras hacerlo. Yo incluso tuve mi paso por el bicicross. Entonces, te imaginarás un deporte La en el que adrenalina, literalmente, sí, claro. no, yo era la única mujer. No existía una categoría de mujeres. Yo era la única mujer. Competía a nivel nacional que de cuarta. Es más, me decían la nena, porque era la única mujer en varias categorías, o sea, en varias edades, porque todos eran de hombres. Entonces, siempre tuve ese apoyo por parte de mis padres. Crecí en un colegio en el que no había esa diferenciación. Es más, el fútbol femenino era más fuerte y teníamos más campeonatos, más trofeos, más medallas que la selección masculina del colegio. Pero ya saliendo al mundo, saliendo a las ligas barriales, saliendo también a otros lugares, tengo varias experiencias que gracias a Dios no llegaron a ser parte de mi identidad porque en mi crecimiento, en mi desarrollo, eso no fue mi realidad. Pero, por ejemplo, estar entrenando en la universidad y que pase un grupo de chicos y que digan, mira, loco, mujeres jugando fútbol, quedémonos a ver a qué rato se caen para reírnos. Está ganas de darse la vuelta y decir, ¿cómo? O sea, ¿por Claro. qué? O sea, yo hago esto de manera profesional, de esto estoy ganándome mis estudios, con esto tengo una beca, esto quiero hacer por el resto de mi vida. ¿Por Ujú. qué tú te reirías si es que una de estas chicas se cae? Entonces, ¿y por qué quisieras que eso pase, no? Ganas de darle con la Entonces, pelota en ese momento. sí, sí, sí. Me pasó, acordándome de eso, me pasó una vez, bueno, estaba en Alemania, en el Mundial de Alemania, y yo fui a ver y habían afuera estas ferias. Entonces, te ganamos unos premios, había un arquero, probablemente era profesional, pero probablemente me imagino que de algún equipo que estaba ahí y era una actividad en la que tenías un arco y tú tenías que patear, si es que le metías el gol a este arquero profesional, entonces te ganabas algún premio, alguna cosa. Bueno, yo hago la fila, todos eran hombres, todos. Delante mío había un niño, pero Noemí, tan chiquito que me habrá llegado a la cintura. ¿Y esa El edad rato qué edad que tenían? yo de haber tenido unos 16 años, Ay, era más chiquito. Ok. ajá, era chiquito, habrá tenido unos 12 años el niño. Ya. Entonces, él está delante mío, el rato que él iba a patear, el arquero le iba a tapar y se pone y hace todo el gesto de taparle, etcétera. Ya, le tapa. Cuando me tocó a mí, el arquero se arrodilla. Entonces yo me quedo y le digo, a ver, voy a patear. Entonces, si te puedes alistar, por favor, porque ya voy a patear. Y me dice, no, para que sea más justo. Entonces, yo le pego un balonazo. Te juro que no me importaba si es que metía el gol, solo me quería pegar un balonazo. Y en eso meto el gol, un golazo. Entonces se comienza a armar la bomba de que una mujer, una chica, le esté metiendo un gol a este arquero profesional, que aparte me dio como que fue burlón, o sea, no sé si, no creo que trató de hacerlo como burlón, pero para mí se sintió así, el momento en el que Claro. se dio. Entonces, cogí el nuevo balón y le digo, ¿quieres otra oportunidad? Y claro, la bomba era más grande y más gente, y me saqué los zapatos, descalza, y le dije, para que sea más justo. Y le pateé de nuevo ese balonazo y le volví a meter el gol. Entonces, ese tipo de cosas me ha pasado, no se diga en la parte dirigencial, y ahí sí he tenido cosas cercanas, momentos que sí me han hecho dudar. He tenido personas cercanas a mí que con todo el cariño me han dicho, Fer,
eres mujer, aparte eres joven, ¿quién te va a hacer caso? No te metas en el fútbol, que es una industria de hombres. Y dos, si te vas a meter en el fútbol, que sea en el masculino, porque a nadie le interesa el fútbol femenino. Entonces, esas cosas te llegan porque sabes que no es un extraño que te dice algo por herirte, sino más bien por darte un consejo. Entonces te hace dudar y tú dices, ¿será que estoy mal? O sea, ¿será que tal vez no debería hacer esto y tal vez debería ir por el otro camino que es tal vez más fácil, ¿no? Porque yo ya tenía, estaba terminando mi primera carrera, ya tenía opciones de trabajo y un sueldo fijo y tratar de emprender en algo que era, todavía no existía una industria para eso, es difícil. Entonces, Fernanda Vázquez siempre, obviamente como cualquier ser humano, sufrió esas dudas, lloró y padeció más que todo en este ámbito del fútbol femenino. ¿Qué fue lo que le impulsó a seguir, a decir, no, yo no voy a detenerme, si yo lo quiero, yo lo voy a cumplir? Porque incluso de ese, me puedo atrever a decir que de todos esos momentos, nació la idea de Ñañas, que vamos a hablar también un poco, porque obviamente Ñañas usted lo ve como un hijo, en realidad Ñañas es Sí. un gran ejemplo en el fútbol femenino. ¿Qué fue lo que la impulsó a no renunciar, a no tirar la toalla por los comentarios negativos que en su momento se dieron? A ver, bueno, primero te voy a comentar porque han sido momentos más que nada en el aspecto dirigencial, porque en otros aspectos sí he tenido cosas como, hijita, ¿quién se va a querer casar con usted si es que tiene esas piernas Mm. moradas, no sea futbolista? ¿Por qué no sigue con la gimnasia rítmica que es tan bonito? Toque el piano, teja, pero no se mete en el fútbol porque nadie va a querer estar con usted. Entonces, a ver, me daba dulzura eso, porque yo sabía que venía de una persona que me quería mucho, pero que vivía en otra época. Entonces, tal vez en su época era así. Y si es que aún así en mi época era así, yo vine a este mundo no para ser feliz con, digamos, no que lo que a mí me gusta hacerle, todo el mundo crea que es lo correcto socialmente, sino porque a mí me gusta hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso no me afectó, nunca me afectó, ¿ya? Pero fue más en la parte dirigencial que sí me creó muchas dudas y que en un par de ocasiones sentí que ya no iba a poder más. Recuerdo una vez que una persona me dijo, ¿por qué les haces esto a tus papás? Ellos se han esforzado tanto por darte toda la educación desde que eras pequeña. ¿Por qué estás en mitad de tus estudios comenzando con algo que sabes que vas a fallar, como lo es Ñañas? Entonces, ¡pum! O sea, es como, ¿por qué les haces esto a tus papás? Te mata. ¿Por qué no puedes ser como tu primo que, mira, está estudiando, ya le contrataron para un trabajo y está tranquilo? Y por supuesto, cuando tú emprendes algo, las cosas no son fáciles. Entonces, tú dices, todo está tan difícil, tuve que vender mi carro para esto. Es cierto, mis compañeros ya están graduados de la universidad, a mí me tocó empezar de nuevo una carrera porque yo estudiaba ingeniería industrial. Son 5 años, yo estaba en mi cuarto año, ya no me faltaba nada. Y se dio esta oportunidad, como que el mundo conspiró para que todo salga y que comiencen Ñañas. Y era ese momento, porque a veces las oportunidades vienen ahora y son ahora. Entonces era ese momento y el rato que yo quise seguir con la carrera, era más difícil, o sea, no se pudo dar porque tenía horarios muy específicos que tal vez otras carreras sí me permitían, como el marketing, porque había más gente, había más accesibilidad de horarios y yo no podía no trabajar en Ñañas. Entonces yo tenía que dedicarle un tiempo de oficina a Ñañas. Entonces no pude volver a ingresar a ingeniería industrial y me tocó hacer una carrera desde cero. Yo estuve en la universidad como 8 años, más o menos, 7 años. Entonces, claro, eso pensaban, todos mis amigos estaban graduados, yo estaba empezando una nueva carrera. em, era bastante difícil. Entonces ahí recuerdo que quise tirar la toalla porque sea, capaz si tienen razón. ¿Y Tengo una cuál, propuesta. perdón, ¿Cómo? cuál fue la respuesta de Fernanda Vázquez cuando le dijeron, ¿por qué le haces eso a tus papás? Primero lloré. Mi primera respuesta fue llorar y decir, ¿qué pasa? O sea, entonces hablé con mis papás y les pregunté.
¿Creen que les estoy haciendo esto? Porque aparte, ¿qué es lo que sucedió? Al momento que yo empecé con ñañas, yo renuncié a mi beca, porque mi beca era por jugar con la San Francisco. Entonces yo tenía que ahora jugar en ñañas. Entonces yo renuncié a mi beca y claro, tenía que empezar una carrera desde cero y mis papás tenían que pagarme ahora esa carrera porque yo había invertido todo lo que tenía en ñañas. Entonces sí tenían, o sea, sí había esa razón detrás de esa persona que me dijo. Entonces hablé con mis papás y mis papás me dijeron, no, para nada, para eso estamos, hijito, y nuestra alegría es verte a ti feliz, triunfar en lo que quiera que tú necesites. Y si es que vas a triunfar en el fútbol, pues seremos los primeros en la fila aplaudiéndote. Entonces eso a mí me dio esa seguridad también para seguir. El segundo momento que tuve así fue cuando en el 2019 nos prohibieron a los equipos de fútbol femenino ser parte de la Superliga Femenina. Casi me muero, Noemí. Lloré tanto que mi mamá vino un día a mi cuarto. Yo no podía parar de llorar. No quería comer, nada, nada, nada. Que mi mamá vino un día a mi cuarto y me dijo, hijita, tengo miedo que te me mueras. O sea, en serio, no puedes llorar tanto. Se pasaron mis ojos hasta volver a estar deshinchados. Se pasaron, ¿cuánto ha sido? Unos 2 días hasta deshincharse, porque era una locura. O sea, sentía que se me acababa todo el trabajo, todo lo que había hecho, Claro. y por algo que no depende de ti. Es una barrera legal, es una barrera reglamentaria en la que no tuve nada que ver y que era completamente injusta. Y que con las personas que hablaba me decían, no hay nada que hacer. Entonces, ahí es cuando dije, yo en esos momentos también, primero sí me doy un tiempo para sentir, porque es bueno sentir. Y en todo este tiempo he encontrado ya una estrategia para pasar estos momentos difíciles. Entonces, el primer paso es sentir y me doy un tiempo para llorar, para ponerme brava, para ponerme triste, para mí misma, porque es así, o sea, tu cuerpo tiene que sentirlo. Después me doy un tiempo para sentarme también sola y ver estrategias. Entonces, muchas veces leo, qué importante que es la lectura. Nada tienes que inventarlo tú desde cero. Hay gente alrededor del mundo que ha pasado por lo mismo que tú. Entonces, buscar cómo solucionarlo así. Videos motivacionales que ahora, gracias a la tecnología, están en todas partes, son gratuitos, están en YouTube, están en los TED Talks, están en todas partes. Entonces, veo eso y luego comienzo a apoyarme en las personas más cercanas a mí. Creo que mi fortaleza también viene de tener una base familiar, una base de estas personas más cercanas que en los momentos más duros están al lado mío y que sé que no estoy sola en esto, a pesar de que, claro, al final del día yo voy a tener que dar la cara, sí, pero sé que regreso a la casa y va a estar esa gente ahí conmigo. Entonces, en este momento, cuando por reglamento no podíamos ingresar a la Superliga Femenina, siendo el equipo campeón del campeonato clausura, el primer equipo transmitido en vivo, formado varias jugadoras para llegar a la selección del Ecuador. Y esto estaba hecho para solamente el fútbol masculino, que hasta ese momento no tenía ni una sola jugadora. No te imaginas ni una sola jugadora en ninguna categoría. Y que para colmo, como los pases eran gratuitos, se llevaron a todas las jugadoras de todos los equipos que nos habíamos demorado años en formar. Literalmente ñañas, me quedé yo como jugadora, todo el resto se fue. Y claro, ¿cómo les vas a decir a las jugadoras que se queden contigo si ni siquiera puedes participar? Porque reglamentariamente no puedes. El campeonato ya iniciaba y hasta el 7 de marzo nosotros no podíamos estar inscritas. El campeonato iniciaba, no me acuerdo si el 27 de marzo, la primera semana de abril, pero era ya. Entonces, dije, tengo que ir a ver las personas que hacen las reglas, las leyes en el país, porque tiene que haber algo que esté por encima de esto. Es algo justo, es algo lógico y es algo que no se puede estar dando en el siglo XXI. Entonces, ahí fue cuando me acerqué a Sebastián Palacios, que hoy tengo el gusto, el honor de poder trabajar con él desde el Ministerio del Deporte. Y me acerqué y le pedí 30 minutos de su tiempo para contarle la realidad sobre lo que significa para nosotros el fútbol femenino. Y empezamos
un proyecto que, bueno, lo habíamos empezado a unos meses atrás con otra intención, con la intención de hacer un cambio en el fútbol femenino. Estábamos viendo cómo generar la ley y luego tuvimos que acortar los tiempos porque dijimos, esto es ya, esto es ya. Entonces sacamos el Día Nacional del Fútbol Femenino el 7 de marzo del 2019, y con esto una ley que obligó a toda institución pública y privada a dar oportunidad, equidad de oportunidad a la mujer dentro del fútbol. Noemí, imagínate que luego otros países replicaron nuestra idea. Brasil lo hizo después, países como Honduras. Y este año, en el 7 de marzo del 2021, la Conmebol, y esto también gracias a Marisol Muñoz, la Conmebol declaró nuestro Día Nacional Ecuatoriano como el Día Sudamericano del Fútbol Femenino. O sea, en realidad, para las personas que no sabían, de alguna forma Fernanda Vázquez influyó bastante en este tema del reconocimiento en el fútbol femenino. Y qué increíble que se pueda llegar a instancias tan lejanas de esa forma. Ya adentrándonos un poco en el tema de ñañas, que sabemos perfectamente que es base, pilar y sueño en general para usted. ñañas, ¿cómo nació? ¿De qué idea nació? ¿Y por qué el nombre ñañas? Aunque me esté moviendo, pero es que se me acabó la batería y antes de que se corte Antes el que nos video, quedemos a voy a media cargarle. entrevista. No hay ningún problema, Fernanda. A ver, ñañas nace en realidad tras un par de situaciones que se dieron. Entonces, la primera es que yo tuve la oportunidad de ir a jugar en Suiza y se reavivó un sueño que yo había pensado que no se iba a poder dar. Es más que, espérate que este cargador no está cargando acá. Pero sí, entonces yo llegó un punto en el que ni siquiera soñaba con ser futbolista profesional, y creo que eso nos pasó a muchísimas chicas de mi generación, porque era tan difícil. Y el momento en el que llegamos a la selección del Ecuador, el momento en el que yo llegué a la selección del Ecuador, me di cuenta de la realidad del fútbol femenino ecuatoriano y dije, o sea, hay un universo entero entre el fútbol femenino que estábamos viviendo en ese momento y el fútbol femenino profesional que quisiéramos que se viva. Entonces dije, es imposible. El rato que vi el fútbol femenino suizo y dije, o sea, si es que en Suiza lo pueden hacer, ¿por qué no lo podemos hacer en el Ecuador? Y ahí fue cuando volví al Ecuador y quise intentarlo. Se dieron las cosas. En realidad, este proyecto no lo planeaba hacer yo, o sea, no fue intencionado para hacerlo yo como Fernanda, sino fue intencionado para darlo a mi universidad, porque no quería que se acabe el fútbol femenino dentro de la universidad y era muy caro mantener el equipo. Entonces yo propuse un sistema de manejo, de gestión de este equipo, eh, para que no lo corten. Yo ya me graduaba, me faltaba un año, en realidad un semestre y un poquito más para graduarme de ingeniería industrial, y ya me iba y yo planeaba trabajar en otra cosa, pero decía, ¿y todas las chicas que se quedan? Entonces, no fue aceptado porque necesitaba un garante, me puse yo como garante, pero me dijeron, eres una chica, todavía no se graduó de la universidad, ¿cómo puede ser tu garante? O sea, Eh, tenía pensado graduarse y eliminar de su vida el deporte, el fútbol en general, por decirlo de esa No, no forma. eliminarlo, no eliminarlo. Siempre iba a querer estar cercana al deporte, al fútbol, pero como te digo, en mi mente no cabía el, el fútbol femenino profesional, o sea, no lo veía como algo que podía suceder. Es como decir, el día de mañana quiero lanzar un comete al espacio, o sea, no iba dentro de eso. Es más, me habían contratado para ser periodista y conducir un programa de televisión. Entonces estaba en eso. Y tenía después ya un contrato, hice unas pasantías en una empresa grande de acá. Entonces tenía un contrato para seguir con mi carrera
y tener una posición ahí, que me interesaba también bastante. Entonces, no estaba dentro de mis planes seguir con eso. Para las mujeres, y te digo, la gran mayoría, si no es todas, las futbolistas de esa época, el fútbol femenino era o en el extranjero o no era. Y como yo nunca pensé salir de mi país, yo amo el Ecuador y me encanta también el poder estar cerca de mi familia, el poder estar con mis abuelos, el poder ver crecer a mis sobrinos, el poder pasar el domingo con mis papás. Entonces, nunca pensé en salir afuera. Entonces yo dije, entonces no puedo continuar con la carrera del fútbol. Eh, entonces, eso pasaba y de ahí yo para ponerme como garante vendí mi carro y ese fue como que one way, o sea, ya no podías cambiar de decisión porque ya con el dinero, con el carro vendido, dije, ya listo. Y el momento en el que definitivamente no aceptaron mi proyecto en la universidad porque decían que era muy jovencita para hacerme cargo de la imagen de una institución tan grande. Entonces, otra vez sufrí. Entonces fue un bajón súper fuerte. Y ahí mi papá me dijo, Fer, pero hazlo sola. Y yo dije, pa, pero sola, no creo que voy a poder. Y mi papá es un gran emprendedor, una persona que ha sacado empresas desde cero y me dijo, yo estoy aquí para apoyarte. Entonces le pedí 1.000.000 de consejos y hasta ahora es mi mejor consejero y así empecé. Ah, ¿y por qué ñañas? Ñañas, algunas personas creen que es por mi hermana y por mí. No, ñañas viene de una palabra que yo quería regresar al fútbol, este sentimiento de hermandad. Vivíamos en ese momento y creo que alrededor de los años y por décadas, el fútbol ha ido perdiendo esa esencia de esa hermandad entre el equipo, de esa también cercanía con el hincha. Recuerdo tantas veces querer pedir autógrafo a un futbolista y que salgan por la puerta de atrás corriendo, mientras éramos un montón de niños de afuera pidiendo autógrafos y que no te permitan ni siquiera verles, no poderles tocar la mano, no poder acercarte. Que yo no quería que eso pase en el fútbol femenino. Entonces, ñañas es una palabra y dentro de mi área, que es el marketing, también es una palabra que se queda mucho en las personas. Entonces, es una palabra de recordación. Ñañas genera en la mente de las personas muy buenos recuerdos y se lo utiliza alrededor del Ecuador en las distintas regiones que tenemos y no solamente de hermano a hermana o de hermana a hermana, sino también entre amigos. Entre la Entonces, camaradería. claro, ¿cómo Exacto. está mi ñaño? Entonces sí, eso, pero sobre todo lo que más me gustó es que es una palabra que tiene nuestra historia, es una palabra ecuatoriana. Yo estudié quichua hace poquito, pero, pero sí, justo estaba también estudiando en ese momento y me pareció muy interesante que ñañas viene del quechua, pero no, no existe en realidad la palabra ñaña en el quechua, sino existe la palabra ñaño. Y para de hermana a hermana hay otra palabra. Pero el momento en el que fuimos colonizados, nosotros lo trajimos esta palabra al español. Entonces tiene toda una historia por detrás. Qué increíble, la verdad, Ujú. sabían perfectamente. Y más, bueno, más que todo, para ser sincera, a mí la verdad sí me intrigaba bastante la historia del nombre de ñañas, porque sí, como lo dice, en realidad, al menos con mis hermanas, yo soy así como que ñaña, ñaña, de Ajá. amigos también uno se escucha, y es algo que se queda incluso. Cuando me dedico a hacer las tablas de goleadoras, y dentro de las tablas de goleadoras está ciertas jugadoras que también las felicito por los resultados que han Ujú. dado, y más que todo por la clasificación a los playoffs. Yo les decía, una vez yo me acuerdo que le decía a mi ñaña, ñaña, no seas malita, ayúdame diciendo los nombres de los equipos. Y ella me decía, ok, Dragonas, Guerreras Albas, ñañas, ñañas, me dijo así se llama, y me digo, sí, ñañas. Qué increíble, me dice, es un nombre muy innovador en realidad. Eh, Ajá.
Y ya hablando un poco, porque mencionó aquí a su hermana, nuestro colega Víctor Lor me pidió de favor que le haga la siguiente consulta. Una vez la escuchó en una conferencia hablar sobre que cualquier persona en su momento puede llegar a ser influencer. Sí. Con su hermana, cuando ella empezó de pequeña en el fútbol, también siguiendo sus pasos, me comentaba que en realidad usted había comentado sobre el tema de que su hermana estaba con sus cosas y usted se había molestado, pero su mamá en realidad le dijo, ¿por qué te pones así si ella en realidad ve como tu ejemplo, o sea, quiere ser como tú? Coméntenos un poco sobre el tema de que las personas sin saberlo podemos llegar a ser influencers en la vida de los demás. Sí, sabes que, bueno, mis hermanas son mis confidentes, mis mejores. Justo estoy en el cuarto de alegría. Todas estas medallas y estos trofeos que están a este lado no son míos, son de la Ale, ¿no? Ale es buenísima para todo. Estoy justo visitando a mis papás, entonces me encontraron aquí. Em, a ver, sí, yo comento esta historia porque a mí me impactó. Em, Estaba en mi adolescencia, para mí siempre los zapatos de fútbol han sido mi artículo más preciado dentro del cuarto y todo podía pasar menos con mis zapatos de fútbol. Y entró mi Ale chiquita, chiquita, puesta mis zapatos de fútbol y yo estaba concentrada haciendo mis deberes cuando le veo puesta mis zapatos. Y yo furiosa y le digo, alegría, sácate mis zapatos, ya sabes que eso no se puede topar y aparte estoy haciendo deberes, sal de mi cuarto. Y la le sale llorando y haciendo pucheros. Y pasaron nada, o sea, medio segundo y entró mi mamá, más brava que yo. ¿Cómo le vas a decir eso a tu hermana? ¿No ves que tu hermana, si se pone los zapatos es porque quiere jugar fútbol como tú, si se viste como tú, si le gustan las mismas cosas como tú, quiere hablar, quiere caminar, quiere hacer todo como tú? Cerró la puerta y se fue. Y yo me quedé pensando en eso. Yo justo acababa de pasar por un momento en el que te dicen, sal a cambiar el mundo. Y yo quise hacer mi intento de cambiar el mundo y no funcionó para nada. Entonces estaba completamente decepcionada con eso. Y decía, "Ah, claro, eso de cambiar el mundo es para todas esas personas millonarias, famosas, súper poderosas. Y yo no soy nada de eso. Entonces me quedo con lo mío, hacer deberes y se acabó. Em, Cuando comencé a ponerle más atención a Lali, me di cuenta que Lali me hacía más caso a mí que hasta mis papás, o sea, que hasta mi mamá. Entonces yo decía, wow, qué, qué lindo y qué responsabilidad también de saber que tienes una vida. Era mi hermana menor, que si yo le decía, Ale, come esto, la alegría comía. Y si mi mamá le decía, tal vez no comía, pero si yo le decía, comía. Si yo me ponía rojo, la Ale se vestía de rojo. Así yo, entonces decía, wow, qué poder de influenciar. Y decía, tengo que ser el mejor ejemplo para ella, porque tal vez no puedo cambiar el mundo entero, pero sí puedo cambiar el mundo de ella. Y algo muy bonito que pasó es que luego terminamos jugando fútbol juntas en Ñañas y cumpliendo el sueño de jugar juntas en la selección del Ecuador. También nos pasaba que muchas veces yo estaba en la selección y ella estaba en otra categoría, porque la Ale es buenísima para todo. Entonces estaba en la selección, digamos, sub-17 y yo estaba en la de mayores. Entonces llegamos a cumplir el sueño de jugar juntas en la selección. Claro, eso más que todo, el llevarse bien con la familia es muy importante y creo que, y lo hemos resaltado, es más, me ha Mm. dado a entender que tiene una excelente unión con su familia y es de ahí en donde nace ese impulso para querer continuar. Ahora hablando un poco ya de la manera profesional, hemos visto que ha logrado muchísimas cosas y más que todo, hace poco se emitió el comunicado de esa unión, ese propósito de fortalecer los lazos entre Francia y Ecuador, que la vimos hace poco. Qué Ujú. increíble. Coméntenos un poco acerca de de este proyecto, de este propósito con la alianza del embajador de Francia para en sí recibir al ministro Sebastián Palacios y usted como fundadora y propietaria de Ñañez. Sí, a ver, Francia va a recibir los Juegos Olímpicos en el 2024 y esto generó eh, del país hacia sus embajadas en los distintos países que haya un interés por fomentar el deporte en cada uno de estos países.
Entonces, la intención de la embajada francesa aquí en el Ecuador es justamente fomentar estos lazos dentro del área deportiva. Francia es un país que respeta muchísimo y busca muchísimo la equidad de género. Entonces, dentro de esto, es un eje fundamental y transversal en todo lo que desea hacer acá la embajada francesa es el deporte femenino. Y dentro de esto está el fútbol. Francia es muy fuerte en el fútbol femenino. El Olympique de Lyon es de los equipos más fuertes que existen en Europa. Dentro del fútbol femenino, varias veces campeón. Eh, y entonces ellos han entendido también porque han desarrollado el fútbol femenino en Francia durante ya más de 16 años, casi 18 años, y se han dado cuenta cómo ha crecido el país en todas las aristas, incluso económicamente a través del fútbol femenino. Entonces, a ver, el fútbol es un deporte que impacta mucho y que permite eh, que toda la, digamos que las personas que tal vez no llega a la educación, porque aquí en el Ecuador no a todos los lugares del país llega la educación. Incluso muchas veces llega solamente hasta la escuela primaria, pero no llega ni siquiera hasta la escuela secundaria, no se diga universidad. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Sí podemos llegar a través del fútbol, porque hay lugares como en Telembí, que no hay ni una solo, o sea, no hay ni un solo colegio, llega hasta la escuela, no hay ni un solo colegio, pero hay dos canchas de fútbol en perfecto estado. Entonces tú llegas a todas esas personas a través del fútbol y les generas valores, les generas esta conciencia. Entonces, esa es la idea. Todavía esa primera reunión fue un poco de un lanzar ideas, pero la intención es trabajar en proyectos acá. Correcto. Y ya casi llegando a esta parte final de esta maravillosa entrevista, nos gustaría saber mucho cuáles son esas fortalezas y esas debilidades que tiene Fernando Vázquez. Eh, a ver, bueno, yo veo como una fortaleza el ser sentimental y fuerte a la vez. Creo que esa dualidad tenemos muchas veces las mujeres. Yo lloro en cada publicidad de una película, o sea, y me emociono con las cosas, incluso a veces al contar historias me pueden caer lágrimas. Eh, Eso a veces es visto por la sociedad como una debilidad, como una mujer débil, pero para nada, yo creo que el poder expresar los sentimientos es una fortaleza de la mujer. Entonces, creo que eso, en conjunto con esa fortaleza que también se forma a través del deporte, se forma también en la vida, ¿no? El poderte parar y el sobrepasar obstáculos, eso también te forma. Y creo que sí soy una mujer fuerte, entonces creo que esa dualidad es una de mis mayores fortalezas porque me permite ser lo suficientemente sentimental para no ser lo suficientemente dura. ¿Me hago entender? Entonces, poder manejar eso y llegar realmente a la gente y poder hacer lo que realmente las personas necesitan y lo que yo necesito y lo que necesita mi familia, pensar en todos, no solamente en uno, porque un líder que solamente piensa en uno no es líder. Em, Creo que tengo una fortaleza en la parte comunicativa, que eso también ayuda muchísimo al poder transmitir ideas y Y creo que tengo una fortaleza en tener una educación continua, en que me encanta 21 leer, horas. me encanta leer, me encanta aprender. Es más, dedico por lo menos una hora al día a seguir aprendiendo. Y digo por lo menos porque muchas veces es mucho más. Em, Dentro de las debilidades, tengo, sí tengo una debilidad por perder, o sea, un miedo de perder esa base que yo tengo en mi familia, en esa gente cercana. No creo que estoy lista para afrontar una enfermedad grave, no se diga algo más dentro de este círculo. Em, Tengo también, eh, no sé, tal vez esa debilidad de a veces eh, querer
todo tan rápido y a veces desesperarme porque no llegan las cosas. Y cuando hablo con alguien más y me dice, Fer, pero mira todo lo que has hecho, y tal vez son esas personas que a veces me mandan mensajes por las redes sociales tan bonitos, lo que me motiva, porque a veces me exijo demasiado, no sé si es que es eso o me pongo tanto peso sobre mis hombros que luego eso termina afectándome. Entonces eso he tratado de controlar. Estoy haciendo meditaciones todos los días, que esto me ha ayudado también muchísimo al tema de los problemas, al tema de las cosas. Es una responsabilidad súper grande tener a tanta gente bajo tu paraguas y saber que dependen de ti para comer, para alimentar a sus hijos, para poder incluso alimentar a sus padres. Ok, y Fernanda Vázquez, en lo que respecta al área amorosa, ¿cómo está? Bien, súper bien, sabes que es súper importante tener una pareja, en este caso, esta persona que he encontrado, Mateo, es una persona que me apoya en absolutamente todo, que está conmigo en cada partido. Si él no, no viviría el fútbol, aquí creo que va a entrar mi hermana Alegría para que la conozcan. Claro, con mucho gusto. Vente, dale nomás. Estoy en su cuarto. Entonces, bueno, creo que es importante que esa persona con la que tú estés sea parte de tu día a día y de tus proyectos, te apoye y esté contigo al 100% y esté orgulloso de ti, que esté feliz de las cosas que tú estés haciendo, que sea esa primera persona en aplaudirte, que sea esa primera persona a quien tú también acudas el momento en el que tengas dudas, incluso sobre ti. Y la vida del fútbol es durísima, así como la del periodismo. Es muchas veces no tener fines de semana. Entonces, por ejemplo, ahorita yo debería estar, prometimos tener hoy día un día para nosotros, que no había fútbol. Y no, porque estamos haciendo otras cosas que son muy importantes. Entonces, él está ahorita con mis papás y yo estoy acá. Y son esas cosas que si él no entendería esa parte, probablemente no podíamos estar juntos. Si él no supiera que, claro, el partido dura 2 horas, pero previo al partido son 5 horas de muchas cosas que se tienen que hacer y las 2 horas de partido y 2 horas después para retirar toda la parte logística. Entonces, él está conmigo en cada momento y eso ha sido el eje principal para que funcione nuestra relación. Entonces, prácticamente sabemos que los valores que más rinden y más están presentes es el entendimiento y el saber siempre estar ahí, la predisposición por parte de la pareja. Y qué lindo, la verdad, para ser muy sincera, soy fan de su relación, soy fan de la Ay, qué relación que lindo. Mateo Cajas con Fernanda Vázquez, me fascina mucho porque se nota ese, más que todo el orgullo que siente él por usted y usted que siente la seguridad con él. Ya para terminar, me gustaría que me ayude con un mensaje, Fernanda, porque sabemos perfectamente que muchas chicas les gusta el fútbol femenino, lo quieren seguir, algunas no se atreven, tal vez por falta de apoyo, otras tal vez por falta de recursos económicos. Hay muchas complicaciones en ese deporte, pero me atrevo a ser un poco infidente y cuando me toca entrevistar a jugadoras, muchas me han dicho que esto es, que al menos el fútbol femenino es como un sueño corto que no lo ven a futuro, que no se desean dedicar al fútbol femenino porque creen que no van a vivir de eso y que no van a poder salir adelante. Se limitan mucho en ese deporte y en realidad buscan otras alternativas para salir adelante. Me gustaría que me ayude con un mensaje para aquellas mujeres que obviamente van a observar esta entrevista y se van a sentir muy identificadas con usted. Claro, a ver, primero, sí creo que el fútbol femenino antes no era una profesión a la que se podía esperar vivir de ella, pero ahora sí. Ahora es una profesión que año a año crece y crece a pasos agigantados. Yo digo, me encantaría poder regresar el tiempo y poder vivir lo que están viviendo las niñas desde los 13 años ahora, de poder competir en un campeonato organizado, donde lleguen los árbitros. Cuando nosotros competíamos, muchas veces no llegaba el árbitro, porque no había una terna arbitral, ¿no? Y en campeonato nacional a veces llegaba mucho más tarde, 1 hora y media más tarde de lo que debía empezar el partido. Bueno, una locura. Entonces, No había esa seriedad. ahora, no, para nada. Ahora
Y yo veo a chicas que desde los 16 años están ganando un sueldo. Y tú dices, wow, haciendo lo que más te gusta, lo que tú harías en tus momentos libres y que te paguen por eso, no creo que nada más bonito. O sea, realmente no hay nada más bonito que eso. Sí, a ver, si tú esperas ganar un buen sueldo, entonces tienes que ser la mejor. Y eso es en todo lado. Si es que tú no eres muy bueno en lo que haces, no importa la carrera que elijas, incluso siendo doctor, siendo doctora, siendo lo que sea, no vas a ganar bien, porque tienes que ser muy bueno. Entonces, esto es algo que me decía siempre mi abuelo, nos dijo a todos, a mis tíos y a todos los nietos, y era, no importa lo que tú deseas hacer en tu vida, si es que eres la mejor, tú vas a tener todo lo que necesites y más. Puedes elegir ser lustrabotas, pero ser el mejor. Entonces, yo lo que les diría a las chicas, el momento de elegir qué quieren hacer en su vida, no elijan por la industria, elijan por lo que les va a hacer feliz y lo que les va a apasionar tanto que lo quieran hacer todo el día, aunque no les paguen. Porque el momento que le quieran hacer todo el día, aunque no les paguen, en poco tiempo les van a terminar pagando por eso y lo van a hacer con tantas ganas que van a crecer tan rápido dentro de esa industria que al poco tiempo van a tener todo lo que necesiten y más económicamente. Y no se diga en el aspecto emocional, que creo que todos venimos acá para ser felices a este mundo, ¿no? Y finalmente, yo creo que una traba que tienen muchas chicas para entrar al fútbol es porque dicen, no hay una escuela, hay muchas escuelas de fútbol masculino, pero no hay una escuela de fútbol femenino. Yo ahí pusiera el caso que estamos viviendo ahora todos, y son las Olimpiadas. Mira, mira los ecuatorianos y las ecuatorianas que nos están representando. Ahora dime, ¿quién tuvo todo su alcance? La mayor parte de ellos no tuvieron nada y se labraron su propio camino. Mientras más duro te toca al inicio y tú aprendes a superar esos obstáculos, más lejos vas a llegar. Entonces, cada obstáculo que se te ponga en el camino, di gracias, porque esto me va a fortalecer el carácter y porque el día de mañana ya no voy a llorar porque se me caiga un chupete, sino que ya el día de mañana lo que me haga llorar va a ser algo tan grande porque yo voy a haber superado todo el resto. Entonces, si Richard Carapaz hubiera rendido en el momento en que no tenía para comprar una bicicleta, ni él, ni sus papás, ni nadie, entonces no lo veríamos ahí ganando medallas a nivel mundial, en Olimpiadas. Entonces, no nos demos por vencidos antes de agotar toda instancia. Ok, ese fue el mensaje de Fernanda Vázquez hacia todas las chicas y chicos también que de alguna forma quieren salir adelante en ese deporte y que lamentablemente, y no solo en el deporte, en general, en todos los sueños que tengan, como lo estaba resaltando, hace poco vimos este maravilloso triunfo por parte de Richard Carapaz, que sabemos perfectamente que inició desde abajo y quién no lo ha hecho. Muchos nos ha costado labrar este camino, labrar el camino de triunfos, pero bueno, para nosotros fue un gusto haber tenido a Fernanda Vázquez, actual, bueno, mejor dicho, fundadora del Club Ñañas y actual miembro de consultivo permanente del Ministerio del Deporte, también que ha tenido muchos éxitos a lo largo de su vida. No nos queda más que agradecerle por esta maravillosa entrevista, por la apertura y por la predisposición de esta noche. Fernanda, por favor, con palabritas de despedida y si desea agradecimientos a algún familiar suyo, también estamos dispuestos. Gracias, Noemi, por este espacio tan bonito que hemos pasado y agradecerles también a todas las personas que se han dado el tiempo para verla, para acompañarnos en este momento. Sepan que mis puertas y las de Ñaña estarán siempre abiertas. Ok, y el mayor de los éxitos para usted también en todo lo que se proponga, porque sabemos que es una mujer aguerrida y que lo va a lograr. Esa fue la primera emisión, le comento que esta es la primera emisión de fútbol femenino, ¡Ay, qué bonito! de Direct Fútbol Femenino, que vamos a hacer, vamos a tener más invitadas, vamos a conversar mucho más, porque sabemos perfectamente que nosotros vemos una cara en la cancha de las jugadoras, pero no vemos el otro lado de la moneda, lo que sufrió y lo que padeció para llegar ahí. Entonces, qué gusto empezar de esta manera. Vamos a tratar de emitir mucho más contenido a lo largo de este año y con respecto al fútbol femenino para que se fortalezca más que todo en nuestro país este maravilloso deporte. Chévere, muchísimas gracias, felicitaciones.
Muchas gracias. Entonces esa fue la entrevista con Fernanda Vázquez. Hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima emisión.